Bien, el día de hoy vamos a ver un poquito sobre un lenguaje de programación específico. En este caso será Ruby. Eh, Ruby no es más que un lenguaje de propósito general. Este se utiliza tanto para el desarrollo web, creación de páginas estáticas, debug, procesamiento de datos, rastreos y raspados web. El paradigma que tiene ese lenguaje es un paradigma entre la programación funcional y la programación imperativa. Tenemos como tarea práctica realizar un Hello World en el lenguaje asignado. Entonces, eh, vamos a crear nuestro archivo Ruby, el cual eh, vamos a ponerle hello world.rb. RB básicamente es la sección en la cual eh, se crean los archivos o las clases de Ruby. Vamos a utilizar el método para realizar el Hello World, que es el de imprimir, que en este caso, en el caso del lenguaje de Ruby, se llama puts. Puts Hello World. Esto básicamente lo que nos va a hacer es imprimir en consola un Hello World. Vamos a abrir nuestra prueba terminal y para correr o, o vamos a decir ejecutar un archivo o una clase de Ruby. Primero empezamos con Ruby, el nombre del archivo, por la aplicación, .rb. Y ya eso nos corre lo que son las sentencias o las instrucciones que tiene nuestra aplicación, nuestro aplicativo. Bien sencillo, también hay otra forma más abreviada de imprimir el Hello World, me parece que es P. Sí, básicamente eso es lo que hace. P también lo que hace de forma abreviada, lo que hace es que imprime. P viene de print. Nuestra segunda tarea viene siendo demostrar cómo se interactúa con los ambientes, el ambiente con el lenguaje que nos toca. En este caso vamos a empezar primero con los argumentos de línea de comando. Vamos a crear otro archivo Ruby, y le vamos a poner, eh, vamos a ponerle argumentos.rb. Para leer los argumentos de la línea de comando, Ruby tiene una clase o una variable en específica que se llama argv. Esto viene siendo los argumentos que trae por la línea de comando. Vamos a hacer un ejemplo sencillo de Ruby arguments.rb 1, 2. ARGB, que son argument variables. Y ya aquí vemos cómo nos imprime cada uno de los argumentos. Esto es una forma de hacerlo. También podemos hacerlo de la siguiente manera con un for arg y argp puts arg end. Esto básicamente va a ser lo mismo que el mío puts. Así como se interactuaba con los argumentos de línea de comando. Las variables de ambientes. Vamos a crear otro archivo para ver un poco sobre las variables de ambiente. Environment variables .rb. Sí. Bueno, no, vamos a empezar un poquito con los standard streams. ¿Qué es un standard stream? Standard stream son las salidas o los artefactos de entrada y salida de un
de un lenguaje de programación. Generalmente son tres, tenemos el standard input, standard output y standard error. Entonces, un ejemplo de standard input pudiésemos hacer, vamos a crear otro para tenerlo bien separado. Vamos a decir que un input se va a guardar en stdi.read. stdi viene siendo el estándar input del lenguaje de programación de Ruby. Esta viene siendo la variable. Y vamos a imprimir eso que leamos. Entonces vamos a correr Ruby standard streams standard streams.rp y aquí nos va a pedir que creamos un texto. Bueno, aquí no vamos a escribir un texto, punto, y para terminar ya de que deje de leer, entonces presionamos Ctrl Z. Y básicamente esto es lo que nos está devolviendo eso que escribimos en el standard input. Cabe decir que cada uno de estos streams básicamente tienen una abreviación, como por ejemplo el caso del standard input, standard output, perdón, stdout.puts. Viene siendo, esto es la salida de standard out. El puts viene siendo la abreviación de standard output.puts. O sea que si lo corremos, esto va a imprimir algo de igual forma, sin tener ninguna diferencia. Vamos a pausar esto, voy a comentarlo. Esto viene siendo el standard out. Entonces, el standard error viene siendo la misma sentencia, pero standard error, la variable standard error. Ok, aquí no vemos ninguna diferencia. Las dos hacen la función de imprimir un texto en la consola. Pero, ¿para qué no se sirve estos streams? Bueno, realmente su uso viene siendo, en el caso de los debugging, podemos tener, imagínense que tenemos un aplicativo corriendo en una consola y que va ejecutando logs diarios o cada minuto. Si tenemos algún error, es muy difícil hacer un debugging buscando, por ejemplo, un color rojo distintivo en la consola o lo que sea. Entonces, con el estándar input y el estándar output y el estándar error podemos hacer una sección, o sea, sesionar o segregar lo que son los logs o los argumentos de la consola. Por ejemplo, ¿qué forma lo podemos hacer? Vamos a crear unos archivos para guardar los logs o lo que imprimimos en la consola para los standard output, que son las salidas por default, y un log para los standard error. Entonces, vamos a decir que en el standard output vamos a ver que abra en el archivo output.txt. Esto lo que va a hacer es que va a redireccionar, en vez de imprimir en la consola, lo que va a hacer que lo va a guardar en un archivo, lo va a escribir en un archivo. Esto básicamente, este segundo argumento viene diciéndome en qué modo es que yo voy a escribir en el archivo. Si voy a sobreescribir lo que hay o simplemente voy a agregar una línea más. En este caso vamos a hacer un append que viene siendo agregar una línea. Entonces,
Si aquí lo vemos, si lo corremos nuevamente, vamos a ver que ya no me está reflejando lo que es el standard output, sino que me creó un log que ya ahí sí me va agregando cada uno de los argumentos que agregué, que pasemos a la entrada, a la salida estándar. Entonces podemos hacer esto mismo para el estándar error, diciendo que esto se va a llamar error.txt. Y si lo corremos nuevamente, ya vemos que nada se escribe en la consola, sino que se está escribiendo en cada uno de los archivos. Y a medida que vamos corriendo, pues va generando una línea más con el fragmento o lo que estamos imprimiendo. Otra cosa que tenemos aquí son las variables de ambiente, que era lo que vamos a ver ahora mismo. Las variables de ambiente en Ruby tienen un nombre particular que se llama nb y se pasa por un key el nombre de la variable. Por ejemplo, si corremos esto, que viene siendo el path donde está en Ruby, donde se encuentra Ruby en la máquina, el ejecutable, environment variables.rb. Vamos a pegarlo. Ok, aquí viene siendo donde está nuestro path. Aquí están todos los paths que tenemos en nuestro sistema de nuestras variables de ambiente del sistema. Podemos crear una nueva variable temporales de ambiente. Por ejemplo, vamos a crear una nueva variable que se va a llamar prueba. Y vamos a asignarle un valor a esta variable. Prueba va a ser igual. Esto es una prueba. Y vamos a imprimir esta misma variable de ambiente que se llama prueba. Si lo corremos, vamos a ver que tenemos una variable de ambiente que se llama prueba y que devuelve como un valor. Esto es una prueba. Es bien sencillo. Otro caso que tenemos de prueba es interactuar con las operaciones de entrada y salida de archivo. Puede ser leer y escribir un archivo. Entonces vamos a crear otro archivo de Ruby y se va a llamar file input output.rb. Ok, entonces en este caso vamos a interactuar, vamos a leer o a abrir un archivo en Ruby. Esto es bien fácil, entonces sería file.open. Vamos a crear primero un archivo, txt. Comando archivos. Okay. Ruby.txt. Okay. Entonces vamos a abrir este archivo. Ruby.txt. Entonces podemos leerlo. Una forma de leerlo puede ser file.read. Esto básicamente lo que hace es que lee el archivo completo. Podemos también leer líneas. Vamos a copiar esto. Sería readline. Y vamos a mapearlo para que nos traiga solamente palabra por palabra la información.
con este método que se llama chunk, o con este argumento. Bueno, también podemos leer el archivo. Vamos a poner un file.close y que nos lo separe por palabra por palabra. Podemos leerlo. File.read, vamos a ponerle file data o file words, ruby.txt y al final le ponemos split. Entonces split lo que hace es que va a separar palabra por palabra el archivo. Y aquí lo podemos ver probando archivo. Podemos ver cómo escribir en un archivo. Archivos. Esto es bien fácil, podemos hacer un file.write, ruby.txt y le pasamos el parámetro. Esto es escritura de archivos. Esto básicamente, este método lo que hará es sobreescribir lo que ya hay en el archivo. Si lo corremos nuevamente, ya vemos que se sobreescribió por completo el archivo. Podemos también agregar líneas a este archivo sin necesidad de borrar el contenido que hay en ella. Un file.write, la misma función, y al final seleccionamos el argumento modo de tipo A. Tipo A por defecto tiene tipo W, que es escribe, y en este caso vamos a utilizar append para que no sobreescriba lo que ya hay. Si lo corremos, vemos que no hay ningún tipo de problema, es el archivo anterior, pero ya ahora le agregó una línea más. Lo podemos correr nuevamente y ya vemos que se agregó esta línea. Creo que con eso cubrimos el contenido de los manejos de archivos, operaciones de entrada y salida. Y vamos con operaciones de entrada y salida de la red. Vamos a crear otro archivo Ruby. Y vamos a ponerle network input output.rb. Ok. Para esta tarea o este ejemplo vamos a utilizar una librería de Ruby que se llama Socket. Vamos a decir que requerimos de esta librería Socket. Vamos a declarar nuestro puerto, que en este caso puede ser el que mandemos por la línea de comando. RGB 0 o en su defecto el 7023. Y lo convertimos a un integer. Vamos a simular un web server en Ruby. Esto es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a declarar nuestro server, que va a ser de la librería del mismo socket. La clase se llama tcpserver.new. O sea, vamos a crear un puerto TCP, servidor TCP con el puerto que asignemos aquí. Vamos a correr el server. Esta función lo que hace es que imprime la información del server y decimos aquí el servidor inició en el puerto y decimos el puerto en el que inició. Perfecto. Si corremos esto,
aquí nos dice que es el TCP server y esto viene siendo el log que dice que nuestro puerto ya inició, o nuestro servidor ya inició en el puerto 7023. Ok, vamos a hacer la simulación de una página web, por decirlo así. Vamos a crear un loop que vamos a crear un cliente. Accept. Vamos a generar un log que diga que se ha generado una petición tipo get y esta va a retornar una página HTML que lo único que va a mostrar es la hora actual. Esta es la cabecera de la página, la respuesta que va a devolver. Estos son los headers de la página. Y este va a ser el cuerpo de la página. HTML, body, header 1, que lo que me va a traer es la fecha actual. Vamos a cerrar nuestras etiquetas, HTML. Y por último vamos a cerrar la conexión de ese cliente. Si lo ponemos nuevamente, nos dice que el servidor inició en ese puerto. Vamos a consultarlo. Un momento, abrirlo. Okay. Vamos a abrir localhost 7023. Y aquí nos va a devolver la página HTML con la hora actual. Y aquí nos dice que se recibió una petición, un request, get, y esto fue lo que devolvió. Ahí es un ejemplo bien sencillo de cómo se interactúa o cómo se utilizan las operaciones de entrada y salida de la red. Esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima.